Al empezar el tema de hoy sobre la Biblia y la salud, vamos precisamente a hacer una oración como es habitual siempre que hacemos un estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir tu bendición sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a poder decir las cosas como son y que todo sirva para que muchas más personas te conozcan plenamente y puedan seguirte. Ayúdanos a comprender este importante tema, sin el cual nuestra capacidad mental se verá mermada, no solo nuestras capacidades físicas, y así no podremos entender lo que tú nos quieres decir. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a tener la claridad mental suficiente para captar lo que hoy vamos a expresar en tu palabra o de tu palabra. Señor, te queremos pedir también que nos ayudes a estar centrados en el tema, a no despistarnos, porque sabemos que lo que hoy vamos a tratar es primordial para poder captar plenamente tu voluntad. Perdona nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio bíblico de hoy es quizás uno de los factores más importantes a nivel bíblico y que en cambio está más desprestigiado o incluso contradicho porque hay un cierto interés en la propia persona sobre la complacencia personal. Con esto quiero deciros de que es un tema que en la Biblia es clarísimo, pero que aplicar lo que Dios quiere para nuestras vidas no suele ser tan claro para la persona que recibe ese mensaje. Normalmente, antes de conocer lo que la Biblia nos marca como ciertas pautas, porque Dios que nos ha hecho sabe muy bien cuál debe ser nuestro mejor funcionamiento, hemos llevado una vida con costumbres equivocadas sobre nutrición básicamente, también sobre otras cosas evidentemente, pero en este caso como el de hoy sobre nutrición. Entonces va a exigir de nosotros un grado muy elevado de sinceridad y de autoanálisis. Y además veréis que Dios es sumamente claro, y si nosotros ponemos trabas o queremos dar explicaciones totalmente contrarrestables a esto, examinaos a fondo, porque os daréis cuenta de que hay algo que os está motivando a llevar esa contraria, y es porque eso tiene una palabra: complacencia. Estamos viviendo en una época en que se vive para los sentidos. No paramos de ver reportajes en televisión de programas de cocina. En todos los canales de televisión suelen tener uno. La lástima es que cuando uno mira esos canales de televisión, esos programas, se da cuenta que realmente lo que nos están transmitiendo desde esos programas suele ser realmente nefasto para la salud humana. Y no solo hablo de salud a nivel físico, de nuestro organismo, sino básicamente del entorpecimiento que podemos tener sobre nuestras mentes. Hoy vamos a tratar este tema tanto en la Biblia como con escritos de Ellen White, del Espíritu de Profecía, donde veréis que se habla con una claridad rotunda. Vamos precisamente a empezar con un texto del apóstol Juan, la tercera epístola, que solo tiene un capítulo. En su versículo 2 vamos a ver cómo el Señor quiere algo para su pueblo. El texto nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es muy interesante. Dios quiere, al igual que el apóstol, que nosotros tengamos salud. ¿Por qué? ¿A Dios le da igual ver a sus criaturas que están más o menos bien de salud? No. Dios quiere que tengamos salud porque sabe que si tenemos salud estaremos en mayor capacidad de tener un discernimiento más claro y evidentemente de poder dedicarnos más a dar el Evangelio a los demás y ayudar también al resto de las personas. Viviremos más años con una claridad mental y su pueblo no será un pueblo borreguil
tonto que absorba lo que cualquier persona le diga sin analizarlo, sino que tendrá capacidades claras de entendimiento. Y esto es básico. Una vez dicho esto, vamos a buscar 3 textos bíblicos que van prácticamente unidos, todos ellos, y que están escritos todos por el apóstol Pablo. El primero lo hallamos en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, y leeremos el versículo 1. Vamos a ver por qué debemos dar esta atención especial a la salud en nuestro cuerpo. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mirad cómo en un solo texto se nos está ensamblando los dos factores. La parte de la salud de vuestros cuerpos en sacrificio vivo, cada día, cómo actuamos, cómo hacemos, todo lo que ponemos dentro, que todo sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Automáticamente se convierten en salud con la mente. En este solo texto bíblico nos está dando una razón primordial para cuidar nuestros cuerpos. Y Dios quiere eso. ¿Para lograr el qué? Ser santo, agradable a Dios. Mirad si esto es importante para Dios. Leamos ahora otra epístola suya, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. ¿Cuántas veces oís, con mi cuerpo hago lo que quiero? ¿Verdad? Y me voy a emborrachar, voy a hacer lo que quiera, me voy a ir hasta las tantas de la noche de marcha, no sé qué. ¿Sí? Con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Es realmente mi cuerpo? El texto creo que es bastante explícito. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Porque Cristo murió en la cruz, pagando por nosotros, que merecemos la muerte por ser pecadores, por habernos apartados de Él. Eso quiere decir que nosotros estamos comprados por el precio de su sangre, con lo cual nosotros nos debemos a Dios. Y si queremos la salvación, hemos de hacerle caso. Porque además lo que nos dice no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Pero eso a veces no nos gusta llegar a pensarlo así. Tener el Espíritu Santo en nosotros quiere decir que somos un receptáculo del Espíritu Santo. Si Dios tuviese que estar dentro de vosotros o en vosotros, ¿iríais greñosos? ¿Iríais fatal por fuera, sucios? ¿Iríais de cualquier forma si Dios tuviese que estar aquí con vosotros? ¿Verdad que no? Pues si tiene que estar dentro de nosotros para poder iluminarnos, ¿cómo debe estar nuestro interior? Pues debe estar como debe estar, como Él quiere que esté. Y eso es una responsabilidad. En el mismo Primera de Corintios, en la misma epístola, en el capítulo 3, hay 2 versículos que nos terminan diciendo, bueno, cosas que realmente son muy fuertes. Capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no va a pasar como si nada que nosotros hayamos hecho con nuestro cuerpo lo que hayamos querido. Dios va a demandar responsabilidades del cuerpo que nos da. ¿Por qué? Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Si nosotros no somos conscientes de que somos templo de Dios, por tanto algo santo,
vamos a malversar lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. Debemos ser conscientes de esto. También en 1 Corintios, en el capítulo 10, nos dice una actitud que nosotros deberíamos tener, una predisposición para elegir el mejor régimen alimentario para nuestros cuerpos, evidentemente. El versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Creo que este texto sería suficiente únicamente con este texto, para que el que se dice que es cristiano asumiera su responsabilidad en cómo nutre su cuerpo. Comida y bebida. ¿Sabéis? Hay un texto muy famoso en la Biblia que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese pensamiento está muy bien arraigado hoy en día en nuestra sociedad. Es interesante hacer grandes comilonas, beber mucho alcohol, tomar café, hacer mil y una cosas, porque eso está bien y te complace socialmente. Esto vamos a ver que es todo lo contrario a lo que Dios quiere, porque sabe que mientras el ser humano caiga en estas cosas, el ser humano no estará para atender las cosas espirituales. Y la venida de Cristo va a ser pronto y el mundo va a quedar embaucado porque no se ha cuidado como deberían hacerlo. No estarán capacitados para esperar a Cristo, sino que aceptarán los mensajes de Satanás a través de los modos más diversos, porque su mente no estará preparada. Leamos otro texto en el libro de Daniel, capítulo 1. Alguna vez hemos hablado ya sobre Daniel. Y leamos el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay personas que cuando leen la historia de Daniel solo leen su parte profética. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, pero olvidan que para que Daniel pudiese recibir esas visiones de Dios, él debería haber hecho antes algo, un gran paso, que era de fidelidad absoluta a Dios. Y él no dudaba de Dios para nada, él sabía que si Dios decía algo, por algo es. Los manjares del rey es lo que se les iba a dar a Daniel, a sus 3 amigos, y también a los otros chicos, a los otros muchachos, que iban a ser instruidos en todas las artes de Babilonia. Teóricamente eran los manjares más suculentos. Comerían lo mismo que ingería el rey. Entre esas comidas, evidentemente, había unos tipos de alimentos que los judíos llamaban inmundos, que ahora vamos a ver cuáles eran. Pero además también, no sé si os habéis fijado en el detalle, de que el rey, precisamente, no es que bebiera agua. Bueno, quizá bebía agua, pero el texto nos lo dice claramente. ¿Qué bebía? El vino. Hay gente que dice, beber vino está bien, es algo social, vamos a tomar unos vinos. Esto en España se dice mucho, más quizás que en esta zona, ¿no? Pero curiosamente, hay personas que dicen, no, claro, el vino en exceso es malo, porque, claro, embriaga como cualquier otro alcohol. Pero Daniel ¿hizo alguna concesión con esto? Un vasito, no me va a pasar nada, pues en las comidas aún me sentirá mejor, me baja la comida, dicen algunos. Hemos de saber que solo un trago de alcohol, sea el que sea, automáticamente nos mata células del cerebro que jamás se regeneran. Si esto lo hacemos una vez, un día, luego otro día, aparte de caer en las concesiones, que esto va a repercutir en todo en nuestra vida, iremos cerrando nuestra comprensión mental. El vino debe ser desechado, y Daniel nos dio un claro ejemplo. Hay personas que dirán, bueno, si Cristo bebía vino, el texto lo dice,
¿Creéis que Cristo bebía vino con alcohol? Esta no era la costumbre judía. Ni mucho menos. Esa excusa no nos sirve. Sabéis, en Barcelona, precisamente, los judíos, que se reúnen en sinagogas, tienen lo que en catalán decimos un celler, un lugar donde se acumula, una bodega, por decir algo, donde se acumulan las bebidas, que ellos utilizan para según qué festividades. Ellos tienen tal estrictez que son bebidas sin alcohol, y hay un rabino que precisamente va mirando si eso ha fermentado o no, si siguen los procesos adecuados, etcétera, etcétera. Ellos aún ahora tienen esto muy claro. Pero el mundo cristiano en general parece ser que esto se lo está saltando la torera. Hay personas que dicen, si yo oro a Dios, todo es bendito. Nadie os juzgue por el que comáis o el que bebáis. Cuidado, porque haciendo esto o queriendo coger estos versículos por este lado, estamos tirando por tierra el resto de versículos bíblicos que son tan claros. Cuando nos dice que nadie os juzgue para esto, también hemos de tener presente que el apóstol Pablo tenía una lucha continuamente con las personas que decían si era lícito comer y beber lo que se entregaba a los ídolos. Unos, más débiles en la fe, decían, uy, no, porque si se ha dado un ídolo, yo no me tomo eso. Otros les importaba un bledo, porque decían, son ídolos que no son nada, por tanto, como luego eso se vendía, pues lo compraban y ya está. Pero eso, hemos de tener presente que se estaba refiriendo a una cosa muy concreta. Y no podemos sacar las cosas, extrapolarizarlas totalmente, para hacer ir bien las cosas como a nosotros nos apetecería. Luego hablaremos también un poco sobre la bendición de ciertos alimentos. Vamos a ver, mientras tanto, cómo Dios, que se preocupó mucho desde un principio por el ser humano, ya que nos creó, sabía cuál es nuestro buen funcionamiento y cómo el cuerpo reacciona mejor. Y entonces Dios resulta de que le da al hombre, al ser humano, unas directrices de lo que debe ingerir, ese combustible que hará que esa maquinaria, que es el cuerpo, funcione a la perfección. Cuerpo y mente a la vez. Génesis, el primer libro de la Biblia, versículos del 29 al 31 del capítulo 1, nos dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando ha creado al hombre le dice, mira, esto es lo mejor para ti, esta debe ser tu dieta. No sé si os habéis fijado que Dios aquí no les está diciendo, mira, tienes que cargarte un cerdo, hacerle un chorizo y comértelo. ¿Está diciendo esto? ¿O algo parecido? ¿Veis que aquí diga, mata animales y cómetelos? Dios les da una dieta vegetariana y dice que todo era bueno en gran manera. Incluso los animales no se devoraban unos a otros, como ahora. Eso fue la causa del pecado. Antes no era así. También comían de lo verde. Pero esto no es todo, porque en el capítulo 3, también de Génesis, en el versículo 18, nos dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aquí vemos que ha entrado el pecado. Y Dios les añade plantas del campo, porque en su condición física ha habido un cambio. Y Dios sabe que ahora necesitarían también esto. Aquí está diciendo también que se coman las gambas, los caracoles o alguna otra cosa. No, el único cambio que introduce es este. Pero aún y así esto es lo mejor para el cuerpo humano.
Estamos hablando ya después de la entrada del pecado, que ha habido unos cambios, los animales ya empiezan a devorarse entre ellos, la naturaleza ha cambiado, Satanás ha puesto ya su mano. Ahora vamos a leer también en Génesis capítulo 9, 2 versículos, el 3 y el 4, donde veremos cómo hay un cambio en el régimen alimentario que permitió el Señor precisamente en un cierto momento de la historia. Ha habido el diluvio, ¿vale? Y automáticamente ellos salen del arca. ¿Qué encuentran cuando salen? Una gran vegetación, una gran foresta. ¿Encuentran eso? Encuentran todo arrasado. Todo. Y Dios debe hacer un extra para compensar esa falta de lo que ellos deberían comer. Y les dice en los versículos 3 y 4 del capítulo 9: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué ha introducido aquí de cambio? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Les permitió comer animales porque ellos no tenían nada más. ¿Pero eso debería ser algo que se postergara para siempre? No, era una situación de emergencia. Ya ves, dice que las legumbres y las plantas verdes ya les había dado, pero además les pone una restricción. Mirad cómo Dios, aunque permite en esos momentos que coman carne, les dice algo importante: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué debían hacer cuando sacrificaban los animales? Debían hacer que la sangre saliera toda, porque en la sangre hay las impurezas, y si ellos comían eso, podían acarrear enfermedades sobre sí. Y ahora pienso, sobre todo en nuestro país, que está tan en boga de tantos años atrás, el comer morcilla negra, ese embutido de cerdo que está hecho con la sangre del cerdo. Luego hablaremos también más en profundidad sobre el cerdo concretamente, el puerco, el tocino, lo que queráis. Hay una cita que es interesante. Bueno, os voy a leer 2 citas de Ellen White que dicen: el régimen alimentario señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Al señalarle al hombre el alimento en el Edén, el Señor mostró cuál era el mejor régimen alimentario. Los que comen carne no hacen más que comer cereales y legumbres de segunda mano, pues el animal recibe de estos el alimento que lo hace crecer. La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy doblemente inconveniente, siendo que las enfermedades se propagan entre los animales con tanta rapidez. Y esto lo escribió sobre los años 1800 y pico. ¿Qué diríamos de los animales actualmente? La otra cita nos dice: hasta después del diluvio, cuando toda la vegetación había desaparecido de la tierra, el hombre no recibió permiso de comer carne. ¿Eso se debería ir prolongando? Hubo alguien que sí que lo prolongó. Y lo prolongó, y lo prolongó, y lo prolongó. ¿Fue solo un tipo de ser humano? No. Fue la humanidad entera. La humanidad entera prácticamente siguió comiendo carne. Luego hablaremos también de los antediluvianos, que nos va a conectar bastante con los temas que habíamos dado al respecto sobre ello. Ahora, busquemos un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. Perdonad, otro texto. Vamos a buscar ahora ya definitivamente un listado que se halla en el libro de Levítico. Este libro, escrito por Moisés, tiene un capítulo especial dedicado básicamente a la nutrición. Es conocido como Levítico 11. Uy, ya está, el listado de comidas que uno puede hacer o no puede hacer.
hay un listado de animales limpios e inmundos que Dios determina por unas ciertas características físicas del animal y que debemos conocer. Vamos a ver qué nos pone aquí. Este listado abarca básicamente todas las especies animales que hay. Leamos para empezar los versículos del 2 al 7 y analizaremos qué pasa con los cuadrúpedos, los de 4 patitas. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pezuña hendida, ya sabéis que es esa pezuña que tienen algunos animales, que tiene abierto un poco así, ¿no? Y que rumía, ¿qué es? Ya sabéis que hay animales que comen, bum, 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 ya sin masticar ni nada, pam, para dentro del estómago, y después, boom, les va volviendo y ellos empiezan a rumiar, a comer. Pues mirad qué más sigue diciendo. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Es curioso ver cómo deberían tener las dos cualidades. Si tenían una ya no les servía. Dios, que es el que ha creado todos los animales, sabía que por la composición de ese animal, eso beneficiaría más o menos al ser humano. Y este era uno de los que no beneficiaría para nada. Sigue diciendo el texto: también el conejo. Anda, ¿el conejo no se puede comer? Algunos se van a llevar una sorpresa. Porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y atención al versículo 7, porque este duele bastante a muchos. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Mirad cómo Dios aquí no da una gran explicación. No empieza a decir, es que hay una sustancia que... No. Sencillamente dice, mira, esto es así. Ya está, sin más. Y tú por fe deberías creerlo. Evidentemente, las consecuencias con el paso del tiempo se notan. Ya vimos la prueba de 10 días que Daniel, con solo 10 días, él y sus amigos, se vieron físicamente mucho mejor que los otros que estaban tomando las viandas del rey. Y capaz mentalmente mucho más que todo el resto, él y sus amigos, por la nutrición. Luego veremos el porqué del cerdo, ¿no? Hay gente que se pregunta, ¿y por qué el cerdo, no? Hay personas que dicen, los cristianos que no deben comer cerdo, pero si eso es cosa de los musulmanes. Los musulmanes no inventaron nada. De hecho, eso está copiado de la Biblia, porque los judíos tampoco lo hacían. Pero hay un porqué de eso. Luego lo aprenderemos, o lo veremos. Vamos a hablar sobre los peces. Leamos también en el capítulo 11, versículos del 9 al 11. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Aletas y escamas. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Es interesante porque algo que sucede en nuestra sociedad, al menos aquí, es: voy a hacer una mariscada impresionante, es lo mejor, que aparte vale un pastón tremendo. Hacer una mariscada, hacer una envenenada, sería la verdad sobre eso. Pero bueno, se ha acostumbrado al paladar a unos gustos muy fuertes. Bien, eso pasa. Pues eso no es lo más sabio, precisamente. ¿Sabéis? El marisco es el carroñero del mar, es el que limpia, es el filtro del mar. Todas las inmundicias, porquerías, toda la descomposición, estos animales van con su escoba, pim, 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 van barriendo, pero no barren y lo meten en un caparazón y lo echan al contenedor, sino que se lo ingieren. Y luego nosotros comemos eso.
¿qué vamos a recibir si comemos eso? No hace falta darle muchas más vueltas, ¿verdad? Hala, en unas palabras ya me he cargado las marisquerías de la ciudad. Madre mía, qué negocio. Vamos a hablar ahora sobre las aves. Levítico 11 del 13 al 19. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz. Toma, el avestruz tampoco se puede comer. Pues ahora resulta que están haciendo granjas de avestruces, porque dicen que es una carne muy suculenta y claro, el bicho da para mucho, ¿eh? Vamos, una pechuguita de esta ave que es enorme. Pues bien, tampoco. La lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. ¿Qué es la gaviota? La gaviota es un carroñero también. Muy bonita por fuera, pero por dentro es porquería, porque es de lo que se alimenta. Entonces, fijaos que siempre nos está hablando de animales que se están alimentando de desechos. El cerdo básicamente es lo mismo, ¿no? Todo lo que sobra para el cerdo, ¡hala! Y el animal, con esas condiciones pésimas higiénicas en las que suelen vivir además, pues ya veis de qué se alimenta. Algunos dirán, bueno, pero los pata negra que hay serranos, ¿qué? Bueno, serán un poquillo más sanos, pero el animal es el animal, no vamos a cambiar su composición. Uno puede estar un poco más sano, pero no mucho más. El gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bobilla y el murciélago. Todos estos, nada de nada. Claro, a nosotros aquí estos animales dices, bueno, ¿y quién se va a comer esto? Pero hay lugares que se los comen. Hay países que ingieren estos tipos de animales. Pero bien, también aquí comemos cosas que quizás en otros sitios serían un escándalo. Pero claro, es nuestra cultura, hemos crecido así, ¿verdad? No sé si habéis visto algún programa donde se hacen concursos de comerse insectos y cosas así, que aquí a la gente le repugna, y en cambio veis a países asiáticos que se los buscan y se los comen como un manjar. Los venden en paraditas en el mercado y todo, ¿no? Bueno, cosas de cultura, entre comillas. Vamos a ver también, ahora, otro tipo de animales. Leamos versículos 29 y 30. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Pues bien, ya veis que hay un listado bastante nutrido de lo que se debe comer y lo que no se debe comer, sin más explicaciones. Pero Dios, que nos ha hecho, sabe que esto es fatal para nosotros. Luego nosotros nos podemos buscar mil y una excusas, pero Dios es contundente. Miremos también en Levítico, ahora capítulo 17, qué nos dice respecto al consumo de la sangre. Leamos versículos 13 y 14. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere, será cortado. La vida con su sangre, nada. Y en este texto se basan los testigos de Jehová, básicamente, para decir de que no debemos aceptar transfusiones sanguíneas. ¿Tiene realmente que ver una cosa con la otra? Aquí, ¿de qué nos está hablando? De comer alimentos con su sangre. Esto, evidentemente, no te va a salvar la vida. Esto te va a perjudicar tu salud. Pero una transfusión te puede salvar la vida. Si nosotros nos basamos en este texto para decir no a las transfusiones de sangre, evidentemente esa sangre hay que analizarla primero, podemos llegar a salvar vidas. Si no hacemos eso, estamos yendo contra un mandamiento clarísimo de uno de los 10 más básicos para toda la humanidad, que dice no matarás. Porque en el momento en que nosotros no ayudamos a vivir a una persona,
la estamos matando. Y eso deberían pensárselo mucho, porque Dios les va a pedir cuentas por hacer esto. Los textos hay que analizarlos y ver a qué se están refiriendo. No podemos jugar con esto. Estamos jugando con la vida de las personas, lo más sagrado que Dios tiene. Después de hablar un poco y comentar esto, vamos a leer también otro libro, que es el de Proverbios, capítulo 20, donde se nos da un consejo también divino para el consumo de bebidas embriagantes, o sea, con alcohol. El capítulo 20, versículo 1, nos dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Venga vinillo, venga sidra, venga. Ahora podríamos poner una lista interminable de distintas marcas de licores. Solo tenéis que ir a un bar, hay muchos, o tenéis que ir a una gran superficie de supermercados, está lleno, cada vez más variedad. ¿Quién creéis que se está poniendo las botas con eso? Pues id a la fuente de todo esto, Satanás, porque sabe que si el hombre hierra por estos caminos, su entendimiento se va a entorpecer, hará grandes burradas en su vida y terminará siendo apartado de la gracia de Dios, con lo cual no va a conseguir la salvación. Y no nos sirven de nada las excusas de por un vinillo un poco a la hora de comer. No. ¿Qué hizo Daniel? Y Daniel se estaba jugando su vida, porque le podían haber cortado el cuello allí mismo. Tengamos claro que Dios nos ha dejado el caso de Daniel como algo referente total. Y no sirven excusas. Si queremos estar con Dios, el alcohol no debe entrar en nuestros labios para nada. Leamos también Efesios, escrito por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No debemos llenarnos de vino, debemos llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Discernimiento o no discernimiento? Las cosas son muy claras. Voy a leeros una cita también, o dos citas, mejor dicho, de Ellen White, que nos dicen: al establecerse en Canaán, les fue permitido a los israelitas el uso de alimento animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo fue prohibida, como también el empleo de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces, declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedan absolutamente proscriptas. La grasa también aparece en los textos bíblicos, como que no había que ingerirla. Incluso cuando se sacrificaban los animales, se quemaba la grasa como olor grato, pero eso no se ingería, porque la grasa, verdaderamente ya sabemos ahora todo lo que aporta, ¿verdad? Nada de bueno. Pues Dios ya les había dicho, de eso nada. Pero mirad ahora también lo que nos dice sobre las bebidas. No se necesitan argumentos para demostrar los malos efectos de las bebidas embriagantes en el borracho. Los ofuscados, los embrutecidos, los desechos de la humanidad, almas por las cuales Cristo murió y por las cuales lloran los ángeles, se ven en todas partes. Constituyen una mancha para nuestra orgullosa civilización. Son la vergüenza, la maldición y el peligro en todos los países. Yo no sé si os atreveríais a preguntar a las personas que tenéis alrededor, que vais conociendo, si no se han emborrachado ni una sola vez. Personalmente yo creo que hay muy pocas personas de estas, muy pocas. Y
si habéis visto cómo actúa alguien que además no se emborracha, aquí la cita de Ellen White es para los borrachos continuos, ¿no? Pero ahora está de moda el borracho de fin de semana, el que se va de discoteca, el que se va no sé dónde, y allí, venga, va, pégale al alcohol. ¿Qué hacen esas personas luego? Si vosotros los miráis fríamente, os dais cuenta que están haciendo el payaso, con todo el respeto a los payasos, porque están haciendo el ridículo y se ríen por bobadas, o sus conversaciones son las cosas más tontas de la vida. Entonces, ¿eso debe ser lo que nosotros hemos de poner en nuestro cuerpo? Ni una gota de alcohol debería tocar nuestros labios, porque no hay seguridad en decir, bueno, yo con un poco, porque ya sabéis que por un poco se suele empezar, y eso pasa igual con muchas otras cosas y sustancias, ¿verdad? Vamos ahora a leer un texto en 2 de Corintios, capítulo 7, porque, claro, podemos decir, ¿la Biblia habla de que está mal fumar? ¿Que está mal drogarse? ¿Conocéis algún texto bíblico que diga, y Lot encendió un pitillo y empezó a fumar? No, no aparece en ningún sitio, ¿verdad?, que se fumara. ¿Aparece en algún sitio que alguien diga, y entonces Moisés cogió una jeringuilla y ¡pam! No, no aparece en ningún sitio, porque no eran cosas de la época. Pero ahora sí hay eso desde hace ya unos años. Y esto bíblicamente podemos decir, no, como la Biblia no habla de esto, pues sí puedo. ¿No hay nada que nos hable sobre esto? 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El texto es bastante claro. Nada que nos perjudique puede ser que nos lleve a la santidad que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dice Jesús? Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios pide eso de nosotros. Y somos nosotros los que nos conformamos con, bueno, un poquito perfectos, pero el resto, no. Si hemos de estar con Él, necesitamos encontrar la perfección. Que lo único que nos vamos a llevar de este mundo es el carácter. Nada más que eso. Ni el dinero que tengáis ahorrado, ni que tengáis en el banco, ni debajo de un... No. Ni nuestro coche, ni nuestra casa, ni... No. El carácter es lo único que nos vamos a llevar de aquí para estar con Dios. Y si nuestro carácter no es afín con los seres santos, ¿creéis que podemos estar allí como una nota disonante? Es absurdo, ¿verdad? Eso es lo que hemos de trabajar aquí. ¿Por qué el diablo ofrece tantas cosas como esto que hemos visto hoy en este caso? Porque sabe que si erramos por aquí, nuestros caracteres van a quedar afectados. Y no vamos a captar lo que Dios quiere que captemos, especialmente para el fin del tiempo del fin en el cual nos hallamos ahora. Y eso debemos tenerlo siempre muy claro. Vamos a terminar con un texto bíblico, pero antes, vamos a leerlo primero. Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 4, también escrito por el apóstol Pablo, el versículo 13. Porque claro, hemos visto que, caray, esto no. Quizás para alguno ahora se le ha hecho una montaña enorme todo esto. Porque quiere seguir a Dios, pero dice, ostras, pero es que no doy ni una, lo estoy haciendo casi todo mal. Y ese cambio, evidentemente, va a plantear un sacrificio para esa persona. Primero un shock, ¿no? Incluso una reacción contraria a hacer caso a esto. Y dices, bueno, pero yo quiero cambiar. ¿Cómo me lo monto para esto? ¿Qué hago? ¿Cómo podemos vencer los malos hábitos? Filipenses 4:13, un versículo que todo cristiano debería tener grabado siempre aquí. No solo para esto, para cualquier circunstancia de la vida. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No estamos luchando solos, porque solos vamos a caer. Mirad, Jesús, ¿qué hizo antes de empezar su ministerio? ¿Lo recordáis? 40 días de ayuno y oración en el desierto. A nosotros no se nos piden 40 días, eso es casi imposible de aguantar. ¿Por qué Jesús, que no tenía nuestra tendencia hacia el mal, tuvo que hacer eso? Porque Él sabía que iba a tener una confrontación muy directa durante toda su etapa, su ministerio, con el propio Satanás, que querría llevarlo a la perdición, que Él sucumbiera. Si Él no marcaba en su propio cuerpo y en su mente que los apetitos tienen un límite, Él hubiese sucumbido. Por eso estuvo 40 días, la importancia del número 40 en las Biblias. Sabéis que el 4 es norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales. Si lo multiplicáis por 10, ya es el colmo de un ciclo, de un todo. De ahí la importancia del 40. No fueron 39 ni 41, fueron justos 40. Los números para Dios cuentan mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque Él sabe que hay una implicación directa entre los números y ciertas cosas que nos afectan. Y Satanás también lo sabe, por eso los cabalistas se basan tanto en ello y el mundo de la masonería. El cristianismo esto lo ha dejado bastante de lado, pero ya veis que el Vaticano juega con esos números también, por algo es, porque sabe lo que Satanás dirige con todo esto. Satanás siempre copiando lo de Dios. Pues bien, nosotros hemos de tener muy claro que todo lo podemos con Cristo. Nada se puede resistir. Podemos hacer los cambios porque Él murió por nosotros y está allí para ayudarnos. Vamos a terminar con una cita de Ellen White que nos dice: el tabaco es un veneno de efectos lentos, insidiosos, pero de los más nocivos. El tabaco. En cualquier forma en que se lo use, mina el organismo. Es tanto más peligroso cuanto son más lentos sus efectos y menos perceptibles al principio. Excita y después paraliza los nervios, debilita y anula el cerebro, afecta a menudo los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Ese es el efecto del tabaco. Por tanto, ya veis lo que le cuesta a una persona dejar de fumar, ¿verdad? Cómo se crispa y se pegaría con todos de los nervios que coge si intenta dejar de fumar o no tiene tabaco cerca. ¿Por qué es? Afecta radicalmente los nervios. Y al hacer todo esto, los nervios que tenemos van conectados también al cerebro, a los nervios finos del cerebro. Y nuestro comportamiento va a ser totalmente lo contrario a lo que Dios quiere. Poco a poco, eso no es un cambio radical, pero fumando, se va girando uno. Y luego, el embotamiento que eso produce, porque la sangre se ensucia, hace que nuestro cerebro no discurra con claridad. Con la cual cosa, las cosas de Dios nos van a parecer como las cosas comunes, que más da una cosa que otra. Y lo santo se vuelve profano. Y eso deberíamos tenerlo muy presente. Bien, ahora vamos a ver precisamente una serie de citas de Ellen White, donde hay unas cuantas, pero que vale la pena que conozcáis, porque nos da detalles de cómo funcionan algunos de estos alimentos que decimos esto mejor no tomarlo. Recordad que lo que ella escribió, lo escribió hace 100 y pico de años, cuando la ciencia, a todo esto, pues digamos que no estaba muy a la par con lo que ella decía. Cada vez más la ciencia está demostrando que lo que ella decía, todo precisamente es correcto. Y eso solo lo puede hacer alguien inspirado por Dios. Vamos pues a ver estas citas. Antes de dar paso a las citas de Ellen White, vamos a recordar un texto interesante que se halla en Génesis capítulo 7,
y que es precisamente el paso previo al diluvio, el paso anterior al diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, aquí también se habla ya de animales limpios y de los que no son limpios. Evidentemente no se está refiriendo a los que han lavado o no, sino a los considerados inmundos o no inmundos, limpios. Por tanto, cuando Moisés escribió ya Levítico, no era algo nuevo, sino que se le recordaba al pueblo lo que ya se conocía anteriormente. Después, quisiera comentaros también cómo hay cristianos que dicen, bueno, pero los textos dicen que nos lo ha dado todo para comer, por tanto, yo si bendigo ese alimento, ya está. A ver, recordemos que una cosa es bendecir algo que Dios nos da, que es lícito, y otra cosa es bendecir algo que es malo, conscientemente de que eso es malo. Con la oración nosotros vamos a cambiar drásticamente la composición química de ese alimento o lo que vayamos a ingerir. No, olvidaros, porque eso no va a pasar. Otra cosa es como cuando a veces se ha bendecido a una comida y estaba envenenada, y gracias a Dios hay una intervención milagrosa para que eso no afecte, que es muy distinto. Pero a sabiendas comer de algo que Dios ha mandado que no se haga, ya puedes ir bendiciendo el alimento o lo que bebas, que para eso Dios lo tiene muy claro, es una mofa. Por tanto, cristianos de la actualidad, tened presente de que Dios da una dieta especialmente para su pueblo, y mucho más en el último tiempo que estamos viviendo. Ahora vamos a ver unas citas de Ellen White donde precisamente nos habla con una claridad rotunda, y que os ruego que sobre todo analicéis y meditéis y hagáis sobre todo vuestras. Vamos a empezar a leerlas. Vamos a ver estas citas de Ellen White, que escribe sobre la salud, que están extraídas precisamente de varias páginas distintas de consejos sobre el régimen alimenticio que hemos hablado en la primera parte de las conferencias de hoy. Los días de Noé y los nuestros. Fijaos, como siempre, hay una comparativa entre un mundo antediluviano y el último tiempo de la historia de esta humanidad en el cual estamos viviendo. Escrito en 1890. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, dio instrucciones a sus discípulos concernientes a las señales que precederían a su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, fijaos bien, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús, registradas en Mateo 24, del 37 al 39, nos dicen ya muchísimo. ¿Por qué no entendieron? Pues porque estaban comiendo y bebiendo, pero desordenadamente. Esta es la clave para que ellos no entendieran. Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo de los días de Noé existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber tan lejos que degenera en glotonería y embriaguez. ¿No hay cada vez más obesos? Digo yo. Sí. Este pecado prevaleciente, la complacencia de un apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y produjo una corrupción generalizada. ¿De qué viene la corrupción generalizada? De los malos hábitos en la comida y la bebida, que llevan a un desorden también moral en todos los sentidos. Imaginaos si eso es importante. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Esta corrupción moral
fue finalmente eliminada de la tierra por medio del diluvio. Los mismos pecados de glotonería y embriaguez entenebrecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma. ¿Qué hacían? ¿Lo recordáis? Sodomismo, ¿no? Entre otras cosas. De manera que el crimen parecía ser la delicia de hombres y mujeres en aquella ciudad malvada, hasta llegar al crimen. Jesús amonesta así al mundo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas, capítulo 17, del 28 al 30, registran estas palabras de Jesús, que ya vimos que fueron una realidad cuando mostramos en las conferencias sobre los antediluvianos el azufre, visteis la muestra de azufre que precisamente fue extraída de esas zonas. Un azufre totalmente especial y distinto al que hay en la tierra. Cristo no estaba diciendo tonterías. Dios cumplió lo que dijo. Cristo nos ha dejado aquí una muy importante lección. Él quiere presentarnos el peligro en que estamos de hacer de nuestro comer y beber lo principal. Él presenta el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Las facultades morales se debilitan, de manera que el pecado ya no parece pecaminoso. ¿Os dais cuenta del mecanismo de nuestro cerebro, cómo funciona? Asimilamos esos alimentos, quedamos debilitados moralmente y el pecado no nos parece tan pecaminoso. El crimen es considerado con liviandad y la pasión controla la mente hasta que los buenos principios e impulsos son desarraigados y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es la misma condición que Cristo declara que existirá en ocasión de su segunda venida. ¿No es lo que estamos viviendo, acaso? ¿Podemos decir que la gente de otros tiempos de esta parte del mundo comían en exceso y bebían en exceso? No, porque no había abundancia. Ahora estamos viviendo en tiempos en que la gente hace esto. Pues ya veis, ¿qué nos indica esto? Que es una señal de que Cristo va a volver pronto. El Salvador nos presenta algo más elevado, por lo cual luchar, que meramente lo que hemos de comer y beber, y lo que necesitamos para cubrirnos. El comer, el beber y el vestirse son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Se encuentran entre las señales destacadas de los últimos días y constituyen una señal de la próxima venida de Cristo. El tiempo, el dinero y la energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, son malgastados en superfluidades en materia de vestidos y lujos para el apetito pervertido, los cuales disminuyen la vitalidad y acarrean sufrimiento y decadencia. Ya veis, la vitalidad va hacia abajo. Es imposible presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuamente los llenamos de corrupción y enfermedad debido a nuestra complacencia pecaminosa. Nos preguntamos, ¿por qué hay tantas enfermedades y tantas cosas? Bien, si lo estamos generando nosotros mismos. Cita de 1890. Una de las más fuertes tentaciones a que el hombre tiene que hacer frente es la del apetito. En el comienzo, el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente del todo equilibrada. Y el tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban plena y armoniosamente desarrollados. Pero debido a las seducciones del artero enemigo, la prohibición de Dios fue desatendida y las leyes de la naturaleza exigieron su completo castigo. Por tanto, esto enseguida nos lleva a pensar que ahora nuestras mentes no están equilibradas, que esta es la clave de todo. Si nosotros ayudamos a desequilibrarlas más, ¿cómo vamos a estar cerca de Dios? Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando, hasta el punto de que la salud
ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. ¿Sabéis? Yo esto lo tengo muy comprobado. Cuando a las personas les dices, no ingieras esto porque esto te va a perjudicar, no tomes esto, toma lo otro, que te irá mucho mejor, etcétera, etcétera, automáticamente la respuesta de muchas personas es, pero es que está tan bueno, y por lo que está tan bueno, se echa a rodar una persona hacia los cauces de la enfermedad y del desequilibrio. Y eso sucede muy a menudo. Sabéis que yo me dedico al mundo del deporte y estoy en contacto con personas a las cuales uno intenta orientar en este sentido. Y esa respuesta es masiva. Gracias a Dios, poco a poco hay personas que se van dando cuenta de estas cosas. Pero hay que ir trabajando, porque en un principio la reticencia, la complacencia del apetito, es lo que manda sobre el cuerpo y sobre las mentes. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó, y el Señor limpió a la tierra de esta contaminación moral por medio del diluvio. Ya ves, la misma situación ahora. Dios deberá intervenir otra vez, porque no queremos hacer caso en nuestra nutrición. Todo automáticamente se descontrola en el ser humano. Y ahora nos escribe algo sobre Sodoma y Gomorra. Cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra después del diluvio, de nuevo olvidaron a Dios y corrompieron sus caminos delante de Él. La intemperancia en toda forma aumentó, hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. Ciudades enteras han sido eliminadas de la faz de la tierra por los crímenes degradantes y las repugnantes iniquidades que las convertían en una mancha en el hermoso campo de las obras creadas por Dios. Casi nada. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios adjudica la caída de Babilonia a su glotonería y embriaguez. La complacencia del apetito y la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. La caída de Babilonia. Sabéis que en la profecía bíblica Babilonia, en su final, se refiere al Vaticano. Estos mismos pecados se están cometiendo ahí dentro. Por eso llevarán al mundo a donde lo van a llevar. Y ahora nos habla un poco también de la codicia de Israel por la carne. 1890 escribe: cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. A mí esto me recuerda lo que muchas personas me dicen: antes de dejar la carne, me muero lo que haga falta. ¿Hasta qué punto podemos llegar a la estupidez? Esto es muy grave. Pero ya, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. El ser humano hace las mismas tonterías siempre. Dios les concedió su deseo, dándoles carne y dejando que comieran hasta que su glotonería produjo una plaga de la cual muchos murieron. Ya sabéis que les mandó codornices. No querían el maná, el pan de los ángeles de Dios, que les nutría a la perfección. Quisieron carne como en Egipto. Con eso estaban tirando por tierra el seguir la voluntad de Dios. Y Dios actuó. Ejemplo tras ejemplo podría citarse para mostrar los efectos de entregarse al apetito.
Les pareció un asunto de poca monta a nuestros primeros padres transgredir el mandamiento de Dios en ese solo hecho, comer de un árbol. Y esta es la parte importante. Así empezó todo en el mundo, comiendo de un árbol que Dios había dicho que no lo hiciera, el apetito. Ahora hablemos sobre la conducta abstemia, aumenta el vigor. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Bien, esto incluso hay citas de ella donde habla de los ministros del Evangelio, que no enseñan al pueblo a seguir lo que deben seguir también en estos aspectos, sino que dan licidez. Vale, seguid haciéndolo, no pasa nada. Casi nada. Si nosotros decimos que estamos predicando el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, que son los últimos amonestando al mundo, y el mensaje de Apocalipsis 18, que es el del cuarto ángel que se añade a los otros tres con fuerza, que es el que va a dar el toque final en el cual todo el mundo se va a decidir en pro o en contra de Dios, ¿cómo podemos ir de este otro modo que Dios no quiere? Hay hombres de excelente capacidad natural, cuya labor no alcanza la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La satisfacción del apetito y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. El pueblo de Dios debería ser un pueblo sano, fuerte, porque se habría cuidado. Recordemos cómo, gracias a que precisamente el pueblo de Israel habían seguido muchas veces, aunque no siempre, esas directrices, el pueblo judío era mucho más capaz mentalmente y físicamente que los demás. Y gracias a eso, aún el pueblo judío, los descendientes de judíos, tienen esa capacidad mental que les condiciona, incluso, ya lo sabéis, para ser los mejores científicos de este mundo. Y no solo eso, para muchas otras cosas. Esto no quiere decir que sea una raza superior porque sí, porque Dios lo decretó. No, viene dado porque sus ancestros se cuidaron. Si no, ellos no tendrían esta capacidad, aún y habiéndose contaminado posteriormente, haciendo cosas que no corresponderían en su alimentación. Y gracias a eso, algunos, como quizás los que estamos aquí, que venimos de ascendencia judía, y quizás ni lo sabemos, podemos tener capacidades mentales dormidas por culpa de que no hemos seguido con todo esto. Pero aún y así, cuando hablemos del tema de los judíos en el tiempo del fin, su importancia, veréis que Dios podrá utilizar a ciertas personas de ese linaje, que aún sin saberlo ellos, que eran descendientes de judíos, Dios los puede utilizar debido a esos cuidados que sus ancestros hicieron y que han quedado en su propia genética, y Dios podrá despertar esas facultades. Tengamos eso presente, porque es un dato importantísimo. ¿No pronuncian sus palabras con poder? ¿Por qué? Porque, como os dice antes, sus pensamientos no son claros. Está hablando de gente que predica el Evangelio, incluso ministros. Estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Ya veis, hay ministros que se quejan de que predico mucho y no consigo resultados. ¿Por qué es? Pues porque ellos tampoco están haciendo lo que deben hacer y eso les limita
en la forma de proyectar sus palabras con poder hacia sus oyentes. Y el mensaje les llega mal, en malas condiciones, y la gente no reacciona. Incluso hasta este punto es importante el cuidarse. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Ya veis si es importante. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo, a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Esto es ser cristiano, no hay otra. ¿Queremos ser cristianos y vivir como todo el mundo? No. El cristiano debe ser distinto, por fuerza, porque si no, no conseguirá esos propósitos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. Y más ahora, ya lo veis, que está por todas partes apretando en todos los sentidos. El apetito y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. No confundir las cosas. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Eso es constancia. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Esto es una afirmación, no es una hipótesis. Que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Impresionante, ¿eh? ¿Queremos tener un carácter cristiano de verdad o un carácter a medias? A medias no existe. O es carácter divino o es carácter del enemigo. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. ¿No es verdad acaso eso? Cada vez cuesta más. ¿Por qué es? Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva, ya sabéis que vivían casi 1000 años, comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Dios permitió que ellos siguieran haciendo el tonto, comiendo carne, origen animal, para que vivieran menos. ¿Por qué? Pero si Dios es bueno, ¿por qué permitió eso? Pues porque con esa maldad que ellos iban acumulando, a más años, peor eran. Y peor hubiese ido toda la humanidad en general. Fue necesario acortar sus vidas. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Y ya veis, de pasar de ser de 4 metros y pico a lo que somos ahora. Qué diferencia, ¿eh? Y de vivir 900 y pico de años
a vivir 80 y pico como mucho, normalmente, como mucho. Depravación de los antediluvianos, escrito en 1865. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Esto antes del diluvio. Comían y bebían con exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces, y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. ¿El comer carne hace ser más agresivo? Sí, hace ser más agresivo. Nos preguntamos por qué hay tanta agresividad en la calle, ¿por qué? Porque la gente ingiere muchísima carne, entre otras cosas, que no debería ingerir. Y como consecuencia, sus nervios se destrozan. Por tanto, la agresividad crece. Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. No había temperancia, equilibrio para nada. Y ahora el fracaso y la pérdida espiritual de Israel. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Esto es lo que debería hacer el pueblo de Dios en ese momento, el pueblo judío. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? ¿No es lo mismo? Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito. No la carne, sino el maná, el pan del cielo. Recordad que ellos estaban en un desierto. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración, en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Al establecerse en Canaán, en la tierra prometida, se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces declarados inmundos. Ya lo hemos visto antes, ¿no?, en Levítico 11. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. Solo podían consumirse las reses sanas. Ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. ¿Veis la relación entre el carácter y el consumo de carne? El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Clarísimo, Salmo 106:15. Preferían lo terrenal a lo espiritual, y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Se quedaron a medio camino. En este apartado nos dice: el Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. Es lógico, si tú te cuidas, vas a recibir, pues qué, cosa buena, normal. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo.
y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Mirad si es importante esto. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Esto lo genera la carne. Cada uno la suya, a quejarse, a murmurar, a no hacer caso. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. En 1900 también escribió: nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Estos constituyen su pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en su palabra. El caso de Daniel y de sus 3 compañeros contiene sermones sobre la reforma pro salud. Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a quienes no les concedió un régimen a base de carne para su propio bien. Los alimentó con pan del cielo. Pan de nobles comió el hombre. Pero ellos estimularon su apetito terreno, y cuanto más concentraban sus pensamientos en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban la comida que Dios les daba para mantenerlos en un buen estado de salud física, mental y moral. Anhelaban las ollas de carne y en esto hicieron lo mismo que lo que muchos hacen en nuestros propios días. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? Este escrito es de 1905. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Ya veis, no solo es cuestión de nuestra salud, es cuestión de que nosotros no tenemos por qué destrozar, asesinar a la creación de Dios, a esos animales. No tenemos ningún derecho a hacer eso. Al hacer eso estamos transgrediendo un mandamiento también que dice: no matarás. No tan solo se refiere a las personas, va mucho más allá. Los que esperan la venida del Señor, escrito en 1890, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. Siempre el propósito es dar el mensaje con una fortaleza para que las otras personas lo capten. Esta es la fuerza del poder de Dios, de su mensaje, a través nuestro, si nosotros nos hemos autocapacitado, porque Él no puede ayudarnos si nosotros no entramos en su juego. En 1890 escribe: el principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito,
existen necesidades físicas que deben suplirse, pero ¿es necesario que debido a esto el hombre sea dominado por el apetito? ¿Continuarán quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso? Esas mismas personas que tratan de ser santas, puras y refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles celestiales. Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado, y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Ya veis qué relación. ¿Cómo podemos decir que somos tan santos y matamos animales? Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieren hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben que son malsanos. Ya veis, carne, té, café y condimentos. ¿Qué está de moda hoy en día? Gran condimentación, todo fuerte, todo fuerte. ¿Lo fuerte a qué lleva? A beber. Y beber no precisamente agua, a fumar, a café, y es un pez que se muerde la cola. Una cosa arrastra a otra. Y ahora, ¿quién no toma café? Si es lo que está de moda, si la gente ni desayuna, toma café para desayunar, porque así se activan y pueden realizar sus labores durante el día. Ya estuvimos hablando sobre el café en su momento. No hace falta que hagamos más incidencia quizás aquí. Con el té pasa lo mismo. En nuestro país la condimentación de alimentos es algo que se da mucho. Y sé que por ejemplo en México también sucede. Todo esto son excitantes que ayudan además al nerviosismo, a un carácter más agresivo y a más pasiones sexuales de lo que conviene en exceso. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida, que son sanas y buenas. Y entraría en alguna iglesia adventista que deberían seguir a rajatabla la reforma pro salud y preguntaría, ¿cuántos de aquí siguen todos estos consejos? Y me gustaría ver qué respuestas hay. Es una auténtica pena que el que se dice que es pueblo de Dios esté haciendo en su mayor parte todo lo contrario. Esto no puede ser. Si queremos ser pueblo de Dios, debemos cumplir también con este requisito. Si no, Dios no nos va a utilizar y nos quedaremos al margen. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne, y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuye esto a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? El que llega a matar animales así como si nada, ¿creéis que va a considerar la vida como si nada o como un gran valor? Es un acto reflejo. Todo de lo que nos empapamos nos vamos a convertir. Así funcionan las mentes, no hay otra. En vez de cuidar de la creación de Dios, la vamos a destruir. Vamos a disfrutar matando animales o siendo testigos que eso pasa y ya está. En 1902 escribió: muchas veces cuando se come carne, ésta se descompone en el estómago y produce enfermedad. Atención a esto: el cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. ¿Sabéis? Hace muchos años, en un libro de culturismo, recuerdo
que el autor escribió también un informe en el cual decía que el consumo de carne era cancerígeno. Y esto debe hacer quizás 15 años o algo así atrás. La ciencia ya empieza a mostrar que esto verdaderamente pasa porque por las sustancias y por lo que conlleva la carne en sí, provoca cánceres. Recordemos que este no es el único factor, este es uno de los factores. Luego hay las condiciones mentales de la persona que pueden disparar los cánceres debido a frustraciones, problemas, no perdones, etcétera, etcétera. Puede haber muchos factores, porque hay una asociación directa entre mente y cuerpo. Pero evidentemente nosotros podemos generar que eso sea así por lo que ingerimos. Les damos todos los números a nuestro cuerpo para que eso suceda. Los animales están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Este escrito es de 1902. Si yo ahora diría que hay más vegetarianos que no son adventistas que adventistas, cuando ellos fueron los primeros en recibir esta gran luz. Qué pena, qué pena. Pero mirad cómo se cumple la profecía. Ahora, cuando dices que eres vegetariano, ya no te miran como un bicho extraño. Antes decías que eres vegetariano y ¡pua! ¡Madre mía! Ahora hay muchas personas que sin ser adventistas del séptimo día son vegetarianos. La profecía se ha cumplido, ¿eh? Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que los hombres y mujeres no necesiten comer carne. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. Esto lo escribió en 1899. En ese tiempo aún se podía tomar leche, aún. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. No es solo Dios el que actúa y venga, vamos a destruir. No, no. Es que nosotros somos los culpables de esa maldición porque nosotros estamos haciendo cosas que nos autoperjudican. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Los animales sufren su efecto. A menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento a animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Y eso en esos tiempos, imaginaos ahora. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado. Arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios, calenturientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras, los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. La descripción gráfica es clarísima, ¿eh? Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. Sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenarlos. La sangre se ha calentado, están llenos de carne y han estado privados del ejercicio saludable, y cuando tienen que viajar tanta distancia, se enferman y se agotan, y en esa condición son sacrificados para el mercado. Su sangre está muy inflamada, y los que comen su carne comen veneno. Algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son atacados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Muchísimos animales cuyos dueños sabían que estaban enfermos son vendidos para el mercado de la ciudad, y los que los compran no siempre ignoran este hecho. Especialmente en las ciudades mayores, esto se practica en gran medida, y los que consumen carne
no saben que están comiendo animales enfermos. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. No son tontos, son animales, pero no son tontos. Perciben que algo les va a pasar y su instinto de supervivencia, enseguida los pone así. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido, en quienes la han consumido, calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne. Y nos lo está diciendo una profeta de Dios. Algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado aun mientras la plaga estaba en ellos y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Y ahora mirad esto, los efectos físicos de un régimen a base de carne aumentan la propensión a la enfermedad y a la muerte repentina, escrito de 1868. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. ¿Por qué será que los vegetarianos suelen ser más sanos? Y ahora hablaremos un poco de los gorrinos. El cerdo es especialmente condenado. 1868 escribe: Dios os ha dado luz y conocimiento, que según habéis profesado, creéis que provienen directamente de Él. Esa luz os enseña a negaros a satisfacer el apetito. Sabéis que el uso de carne de cerdo es contrario al expreso mandato del Señor, no porque Él deseara manifestar especialmente su autoridad, sino porque esa carne sería dañina para los que la consumieran. Su empleo, atención ahora, veréis la explicación, haría que la sangre fuera impura, de manera que la escrófula y otros humores corrompieran el sistema y todo el organismo sufriera. Especialmente, los finos y delicados nervios del cerebro, no del cerdo, sino del nuestro, se debilitan y su función se entorpece de tal manera que las cosas sagradas no se disciernen, sino que se colocan en un plano inferior con las cosas comunes. Por eso el cerdo es un alimento que no es alimento, sino es todo lo contrario, es el peor de los nutrientes que alguien puede poner en su cuerpo, porque afecta directamente los nervios del cerebro y hace que no discernamos entre lo santo y lo profano, nuestra capacidad mental, nuestra comunión con Dios. En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. Del cerdo dijo Dios: os será inmundo, de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Esto lo repitió en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 8. Este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para este fin. Nunca, en circunstancia alguna, debería ser consumida su carne por los seres humanos. Nunca, bajo ninguna circunstancia. El cerdo, aunque constituye uno de los artículos más comunes del régimen alimenticio, es uno de los más perjudiciales. Nuestro país precisamente se caracteriza por un elevado consumo de cerdo. Dios no prohibió que los hebreos comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar su autoridad, sino porque no era un alimento adecuado para el hombre. Llenaba el organismo con escrófula y especialmente en ese clima cálido producía lepra y diversas clases de enfermedades. La influencia sobre el organismo en ese clima era mucho más perjudicial que en un clima más frío. Interesante, ¿eh? Pero Dios nunca se propuso que se comiese cerdo en circunstancia alguna. Los paganos consumían el cerdo como alimento y el pueblo norteamericano ha utilizado abundantemente el cerdo como un importante artículo de alimentación, pues que hubiese venido a España. Madre mía. La carne de cerdo no sería agradable al paladar en su estado natural. Daos cuenta de lo que está diciendo, ¿eh?
de modo que la torna apetecible condimentándola abundantemente, lo que hace que una cosa mala se torne peor. La carne de cerdo, por encima de todas las demás carnes, pone la sangre en mal estado. Los que consumen carne de cerdo en abundancia no pueden evitar estar enfermos. Si se ensucia la sangre, ¿qué sucede con nuestra capacidad mental? Se va a entorpecer. ¿Entendéis qué significa eso? Que mentalmente vamos a ser más cortos a todos los niveles, no solo al nivel espiritual, sino a cualquier sentido de nuestra vida. Los que hacen mucho ejercicio al aire libre no se dan cuenta de los efectos perjudiciales de la carne de cerdo, como los que viven en los edificios y cuyos hábitos son sedentarios y su trabajo es mental. Por eso la gente de campo que ha ido consumiendo cerdo toda la vida no se lo notan tanto, porque están siempre al aire libre y en ejercicio. Pero la gente de las ciudades aún es mucho peor. Pero el consumo de carne de cerdo no daña únicamente la salud física. La mente es afectada y la delicada sensibilidad queda embotada por el uso de este tosco alimento. Es imposible que la carne de ninguna criatura viviente esté sana cuando la inmundicia constituye su ambiente natural y cuando se alimenta de toda clase de cosas detestables. La carne de cerdo se compone de lo que éste come. Si los seres humanos ingieren su carne, su sangre y su carne quedarán corrompidas por las impurezas que recibirán a través del cerdo. El consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, lepra y humores cancerosos. El consumo de carne de cerdo continúa causando el sufrimiento más intenso a la humanidad. Y ahora un poco de pescado. En muchos puntos, los peces se contaminan con las inmundicias de que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Atención, porque el escrito es de 1905. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas de albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento, llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Y esto en 1905, debido al gran vertimiento que hay en el mar por nuestras sociedades, actualmente además los pescados llevan una gran cantidad de mercurio, que ya sabéis que se almacena directamente en nuestro cerebro, y eso es un veneno letal. Por eso, si hay gente que dice, pero Jesús dio de comer peces, ¿por qué era? Antes no pasaba esto. Y Jesús dio a comer peces porque es lo que tenía a mano para ellos en esos momentos. Y aún así les dio lecciones. Pero jamás, jamás, el propósito es que se quedaran solo con esa dieta. Recordemos además que, por encima de todo, la comida debe ser equilibrada. Debe haber todos los nutrientes básicos para el organismo. En esos momentos, el pescado era un alimento que podía consumirse para equilibrar mejor el organismo. Fijaos que además les daba pan, o sea, no solo era un cierto tipo de proteína o lo que sea que haga falta de ese pescado, sino que además se acompañaba con los hidratos de carbono del pan, con los cereales. Eso hacía que se nutrieran y no cayeran tendidos por el suelo, si no disponían del vegetal en esos momentos. Fijad como siempre el equilibrio es necesario, y recordemos que hay citas de Ellen White donde dice que hay personas, por eso no podemos ser fanáticos, hay que utilizar la razón, que necesitan consumir carne debido a que no, por su enfermedad o por circunstancias, sus organismos no toleran según qué vegetales, y para complementar su deficiencia tienen que consumir carne. Pero son excepciones. Por tanto, hemos de ser consecuentes y lógicos, sobre todo, no fanáticos, lógicos. Y bien, hoy en este estudio bíblico hemos visto cómo precisamente la nutrición es totalmente básica para el pueblo de Dios.
pero no para el pueblo de Dios, para todo el mundo en general. Por tanto, tengamos presente que Dios quiere un pueblo sano, porque sabe que es la única forma en que ese pueblo le pueda servir de verdad y ser una luz para el resto de personas, preparándolos para el regreso de Cristo, que va a ser muy pronto. Tenemos una gran responsabilidad con ello. Pues bien, me gustaría finalizar con una oración en este estudio bíblico. Padre, te damos gracias por tus claras instrucciones. Señor, tú sabes que a veces hemos seguido dietas en nuestra vida, hemos seguido costumbres que normalmente suelen ser todo lo contrario a lo que tú quieres, y que empeñarnos en hacer esos cambios pueden implicar para nosotros unos trastornos sobre todo en el sentido mental, que nos parece que todo va a ser imposible. Pero recordemos, Señor, ponlos en nuestra mente estos textos, especialmente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a vencer nuestras malas pasiones, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, y ser conscientes de que tú quieres un pueblo preparado para tu venida. Por eso queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a no poner trabas a lo que tú nos dices, a no poner barreras y poner excusas, sino a ser sinceros, porque ante ti no habrá excusa que valga. Podemos disculparnos entre nosotros, pero a ti no te podemos mentir, Señor. Por eso te queremos pedir fuerzas para ser fieles en todo, para que tú nos puedas utilizar al máximo de las capacidades que nos has dado, y para que nos ayudes a ser una bendición para muchos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.